Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Apasionadas. Yo soy la doctora Maite Fernández, soy ginecóloga y sexóloga y soy una apasionada de la vida, de mi profesión y de absolutamente todo lo que hago. Y con esa pasión que me caracteriza, hago este podcast. Siempre lo digo, es un podcast enfocado a mujeres, pero el gran beneficio para la humanidad es que lo escuchen también los hombres. Y empezamos. Bueno, acuérdate que he abierto una clínica en Barcelona, la clínica Intimara. Es un centro increíble, una iniciativa yo creo que única, no sé si en el mundo, pero desde luego muy diferencial, porque es un centro para el cuidado de la salud sexual y genital de todas las personas. Cuando digo todas las personas, me refiero a todas las personas, a mujeres y a hombres, cis, trans, nos da exactamente igual tu identidad, tu orientación, nos da exactamente igual todo. Lo que queremos es cuidar de ti. Así que si tienes algún problema relacionado con tu salud genital o tu salud sexual, en Intimara te esperamos. Tienes toda la información en la página web que te la dejamos en la descripción. Ya lo sabes, la Wikipedia de los genitales, con muchísimo contenido y más que va a ir habiendo. O sea que, vamos, que tienen que irla siguiendo. Es como el Instagram, pues la página web de Intimara te la tienen que poner para irla mirando con frecuencia porque realmente hay muchísima información y más que habrá. Y te dejamos también los links para los test de salud genital y sexual en hombres y en mujeres, pendiente de hacer el que sea para personas trans. Deme un poquito de tiempo que no me da tiempo a hacerlo todo a la vez, pero sí que tenemos ya uno para hombres y otro para mujeres, en el que explorar toda tu salud sexual y genital. Háganlos porque de verdad que seguro que tienen muchos síntomas de los que ni siquiera se habían dado cuenta y que también tienen solución. Así que ahora sí, venga, vamos a empezar. Bien, y voy a hacer otro episodio de esos que hago con el corazón. Este es un episodio que me toca mucho el corazón porque es otro episodio dedicado a las mujeres con líquen escleroso vulvar. Yo no quiero ser pesada con esto. Yo sé que hay mucha gente que no tiene líquen y dirá, joder, otra vez está con esto del líquen escleroso, qué pesada esta mujer. Pero es que hay tantas mujeres, tantas mujeres que sufren esta enfermedad que me parece necesario explicar todo esto que explico a las mujeres que vienen a mi consulta, porque hay muchas que no pueden venir por la razón que sea a mi consulta. Entonces, por lo menos que puedan acceder a tener la información. Entonces, es un episodio que hago con mucho cariño para todas las mujeres con líquen escleroso. Las personas que no lo tengan, entiendan y escúchenlo también, porque así entenderán mucho mejor a esas mujeres que sí lo tienen. Y también es un episodio que hago porque reconozco que yo ahora, que a mí me va bien también, o sea, ya no solo por hacer lo que yo creo que es un bien a la humanidad, es poder transmitir, llegar a más mujeres con todos estos tratamientos, que sepan, por lo menos que sepan que existen, que yo creo que eso es importante, que por lo menos lo conozcan. También reconozco que yo ahora, además de prescribir medicamentos, prescribo episodios del podcast. Entonces yo ahora prescribo muchas cosas. Yo hago recetas de medicamentos, pero también hago recetas de juguetes sexuales si hace falta. Prescribo coitos y orgasmos cuando para mantener la salud vaginal también he llegado a prescribirlo, firma y número de colegiado. Y también prescribo, y esto sí que lo hago con frecuencia, episodios del podcast, porque les prescribo información. Al final este podcast a mí me sirve también como lugar donde enviar a las mujeres para que tengan información fiable. Es lo mismo que yo te explicaría en la consulta. Si tuviera 4 horas para hacerlo, pues si vas al podcast lo puedes escuchar. Entonces, como me pasa muchas veces en las visitas de mujeres con líquen, son visitas que yo estoy alrededor de 1 hora o más. Son visitas, sobre todo la primera visita, muy largas porque hay que entender muchas cosas, hay que explicar muchas cosas. Yo siempre me quedo con la sensación de que cuando yo me pongo a explicar, la mitad de las cosas que explico después no se acordarán porque son cosas nuevas que no han oído nunca. Entonces, el hacer este episodio también me permite a mí prescribir el episodio de cirugía de líquen, que es de lo que voy a hablar hoy, para las personas, las mujeres que vienen a mi consulta, que después lo puedan repasar en casa. Así que, por un lado, lo hago por todas esas mujeres con líquen que no pueden llegar a mi consulta, por la razón que sea, para que tengan la información. Y por otro lado, lo hago para las que vienen a mi consulta, para que cuando lleguen a casa se lo puedan repasar. Así que tiene una doble función. Y ahora sí, venga, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar, querría recordarles que tenemos un proyecto que es Líquen Hub. Líquen Hub es un proyecto
internacional liderado por el doctor Massimiliano Brambilla, italiano que vive en Milán, que es un proyecto increíble del que además me siento muy orgullosa y afortunada de formar parte para la divulgación sobre líquen escleroso vulvar, pero no solo hacemos divulgación a personas. Cuando digo personas lo digo conscientemente porque no solo hay mujeres con líquen, también hay hombres y también hay niños y niñas que tienen líquen. Entonces, por un lado, hacemos divulgación. Por otro lado, también hacemos investigación porque tenemos muy dentro todo el tema investigador y a mí me gusta mucho, al doctor también y a todo el equipo. Así que otro de los grandes pilares del Líquen Hub es la investigación y también la asistencia clínica. Nosotros somos médicos y nos encanta tratar a personas. Lo dicho, igual hay tratamientos para mujeres, que tenemos muchos y son de los que yo más he hablado en este podcast, pero hablaré en algún episodio también del líquen para hombres, porque en hombres también hay líquen y también hay tratamientos para el líquen en hombres y también para los niños. Y además, otro de los grandes pilares dentro del proyecto es la formación a profesionales. ¿Para qué? Porque somos muy conscientes de que si formamos a más profesionales, cada vez habrá más personas que tengan acceso a estos tratamientos que en nuestra experiencia y además en la evidencia que va saliendo cada vez más, demuestran que van muy bien para el líquen escleroso vulvar. Así que orgullosa y feliz de formar parte del Líquen Hub, de estar con el doctor Brambilla en este proyecto y además feliz y orgullosa de que Intimara sea su sede en España. Ahora mismo en España la sede del Líquen Hub es la clínica Intimara. Digo ahora mismo porque yo espero que de aquí a un tiempo, esperemos que no demasiado largo, haya más sedes del Líquen Hub repartidas por la geografía española y quién sabe si por otros países del mundo. Esa es nuestra intención, esperemos conseguirlo. Pero la idea es que ahora mismo, a día de hoy, 2025, Intimara es la sede del Líquen Hub en España y es aquí donde centramos todos estos tratamientos desde ese enfoque multidisciplinario y regenerativo para el líquen escleroso vulvar. Además de que haremos formaciones, les invito a entrar dentro de la web de Intimara, hay un apartado de Líquen Hub España, les invito a entrar y a suscribirse, tanto si son profesionales como si son personas con líquen, porque les iremos enviando diferente tipo de información que les puede ser de interés. Así que si están interesados en líquen, entren en la página de Líquen Hub España y suscríbanse desde ahí porque así les haremos llegar toda la información. Y ahora sí, venga, vamos a empezar. Bien, pues este episodio vamos a hablar fundamentalmente de las cirugías en las personas en las mujeres, porque hoy voy a hablar de mujeres, voy a hablar de vulvas, en las mujeres que tienen líquen escleroso vulvar. Empezaremos hablando de en qué casos se recomienda la cirugía y después hablaré de los 3 tipos de cirugías que hacemos en personas, en mujeres con líquen escleroso. Cuando hablo de cirugía son procedimientos que hacemos normalmente en quirófano, ¿vale? Que no son procedimientos de consulta de los que ya he hablado en alguna ocasión, son técnicas regenerativas o técnicas, otro tipo de técnicas, pero que ya las hacemos en quirófano. Haré la cirugía de hat-trick, que es como la llamamos en Líquen Hub, o transferencia de grasa autóloga, ya lo explicaré. Hablaré sobre la cirugía de estenosis vulvar, hablaré de la estenosis y de la cirugía para la estenosis, y hablaré de la cirugía para la fimosis de clítoris. Hablaré un poquito de la fimosis y de la cirugía de la fimosis. Y acabaré el episodio, como siempre, con las preguntas frecuentes. Por si se nos ha quedado algo, pues hacer un resumen de lo más importante. Y ahora sí, por fin, venga, vamos al lío. Bien, ¿en qué caso se recomienda la cirugía para líquen escleroso vulvar? Tener claro que esta no es la primera opción. Si a ti te diagnostican de un líquen, y sobre todo si el líquen no está muy avanzado, lo normal es que tú no necesites una cirugía y puede ser que no la vayas a necesitar nunca más si estás bien controlada, si haces todo lo demás que hay que hacer para cuidar el líquen, en lo que no me voy a centrar hoy porque no nos da tiempo, pero no es la primera línea. O sea, es verdad que en mi consulta muchas veces es lo primero que yo recomiendo, pero ¿por qué? Porque a mí me vienen mujeres con casos muy evolucionados normalmente. A mí me llegan mujeres que llevan años de muy mala evolución, con muchos síntomas o con unas estenosis muy severas. Entonces sí que a mí me pasa, pero eso me pasa a mí porque estoy muy especializada en esto y me llegan pues remitidas muchas veces los casos más complejos. Pero es verdad que lo normal es que la mayoría de las mujeres con líquen no lleguen a necesitar estas cirugías, pero hay un porcentaje que sí, y que cuando lo necesitan, estas cirugías verdaderamente les cambia la vida y
Siempre digo que la cirugía de labioplastia es una de las cosas más bonitas que he hecho en mi carrera, porque es verdad que es una cirugía súper agradecida. Siento que ayuda a las mujeres en algo súper importante, pero la cirugía de líquen también lo es. O sea, es otra de las cosas más bonitas porque realmente tienes esa sensación de cambiarle la vida a la gente, de darles calidad de vida. Y eso no está pagado con nada, o sea, eso no tiene precio. De verdad que como profesional es de lo más bonito que he hecho nunca, cualquiera de las dos cosas en la vulva además. Entonces, ¿cuándo se indica? Pues se indica cuando ya hay adherencias en la vulva o cuando hay estenosis. Ahora veremos lo que es la estenosis vulvovaginal, pero sobre todo hoy hablaremos de la estenosis vulvar. Cuando hay fimosis del clítoris, no todos los casos, pero a veces sí que está recomendado hacer la cirugía. Y también cuando hay muchos síntomas que no mejoran con otros tratamientos. Esos síntomas, los recuerdo, son el picor, el escozor, el dolor con la penetración. Hay mujeres, las grietas en la piel. Hay mujeres que llega un momento que incluso usando corticoides casi cada día siguen teniendo síntomas. Normalmente cuando el líquen empieza, el tratamiento con corticoides suele ayudar a mejorar los síntomas y los controla bastante. Pero es verdad que hay mujeres que llega un momento que ni el corticoide le quita los síntomas y vivir con picor, con quemazón, con escozor. Hay mujeres, para que se hagan una idea, que no pueden sentarse en una silla, que no pueden estar mucho rato sentadas en un sofá, que por supuesto no pueden tener relaciones sexuales desde hace años, pero ya llega un momento que es lo que menos les importa. Son mujeres que cualquier roce de la ropa, no pueden llevar pantalones apretados, no pueden llevar, porque todo les molesta, porque no pueden salir de excursión al campo, porque estar muchas horas caminando es después estar con un escozor y un dolor horroroso. Esos son los síntomas de un líquen asqueroso avanzado y eso es lo que la cirugía puede mejorar. Es en esos casos en los que hay una estenosis, es decir, está cerrada la entrada, o hay una fimosis que está dando problemas, o hay unos síntomas que no se quitan de otra manera, en esos casos es cuando está recomendada e indicada la cirugía para líquen escleroso vulvar. Bien, vamos a hablar ahora de los tipos de cirugía. Voy a hablarles primero del hat trick y lo del hat trick me encanta explicarlo porque esto es del doctor Brambilla, es como él ha denominado a su técnica de infiltración de grasa autóloga. Lo que hace es sacar grasa y meter grasa, luego explicaremos que no es tan fácil, pero bueno, les explico primero de dónde viene el nombre porque a mí que la historia del nombre me parece muy bonita y me encanta explicarla. Yo no sé si ya la he explicado alguna vez en algún episodio, pero es que hace poco descubrí que tiene una doble connotación, que es que no era solo lo que yo pensaba, sino que tiene un doble significado. Hat trick es el truco del conejo que sale de la chistera. Ese es el truco el truco del gorro. Hat trick es truco del gorro en inglés, ¿vale? Que es el conejo que sale de la chistera. Entonces, esta técnica de transferencia a grasa autóloga tiene ese nombre en parte por ese truco. ¿Por qué? Porque ese truco es magia y porque esta técnica, los resultados que consigue son magia. De verdad que yo, a medida que lo vamos haciendo, ya llevamos 2 años y medio trabajando juntos, a medida que tengo más experiencia, que hemos tratado a más mujeres, que las veo al cabo de 1 año, al cabo de 2 años, después de hacer el tratamiento, más estoy de acuerdo con él en que esto es magia. Realmente los resultados con esta técnica no tienen nada que ver con los resultados que se tienen con otro tipo de técnicas que se puedan hacer en consulta. Entonces, ese nombre de hat trick, por un lado es porque es magia, ¿vale? Y también les digo, porque tampoco quiero que nadie se lleve a engaños. Cuando digo que es magia, no hay una magia universal. Quiero decir, lo normal es que esto vaya bien, pero es verdad que no todo funciona igual en todo el mundo. Y es verdad que a veces no conseguimos que con un tratamiento la mujer esté bien para el resto de su vida, ¿vale? No quiero tampoco crear falsas esperanzas, pero es verdad que nuestra experiencia y lo que está publicado hasta ahora con estos tratamientos es muy buena. Y lo más parecido a la magia que podemos encontrar en el líquen. Pero por otro lado, también es porque el doctor Brambilla, y esto lo tengo que decir, me lo vas a perdonar Max, pero tengo que contarlo, es un futbolero, le gusta mucho el fútbol, es un fan del Inter de Milán y le encanta además decirlo, o sea que no creo que le siente mal. Entonces el hat-trick es el triplete, es cuando un jugador mete 3 goles en el mismo partido, es el triplete en fútbol. Y también tiene ese nombre porque es una técnica la que él ha desarrollado durante años
en 3 capas. Y eso es un poquito lo que lo diferencia del resto de técnicas que puede hacer el resto de los profesionales que están haciendo transferencia autóloga de grasa. Porque no solo es una cuestión de sacar grasa y meter grasa, que eso lo puede hacer casi cualquiera. Es cuestión de cómo se saca la grasa y eso es súper importante, qué cánula se utiliza, qué técnica se utiliza para sacarla, cómo se procesa esa grasa. Pero también es un tema de cómo se prepara, o sea, cómo se saca, cómo se prepara, porque al final es como si fueran, imagínense que es comida, ¿vale? Entonces, no solo tiene que ver con la materia prima que tú obtengas, si es el producto de proximidad o lo compras en un supermercado de baja calidad, o sea, la materia prima tiene que ser buena y obtenida de buena manera, pero después también es cómo preparas tú esa grasa. Yo pongo el ejemplo para que me entiendan en la consulta del chocolate, porque les digo, es como diferentes texturas del chocolate, ¿vale? Pues lo que hacemos es diferentes texturas de la grasa y eso lo metemos de diferentes maneras para conseguir que el resultado sea mejor. Al final es coger grasa y meter grasa, pero no es tan sencillo. Realmente es una técnica que se hace de una manera determinada, en 3 capas, con una técnica muy concreta para tener los mejores resultados posibles y, y que dure sobre todo más en el tiempo. Lo que él ha visto después de 20 años haciendo esto es que cuando lo hace con esta técnica, pues tiene resultados que sobre todo son más duraderos y por eso en Niken Hub y en Intimara y sobre todo en Niken Hub pues lo hacemos de esta manera. ¿Cuál es la recuperación? Esto lo hacemos en quirófano con una sedación y para que no te enteres de nada, yo hago un bloqueo de pudendo que me queda maravilloso. Luego, no sé si lo he explicado, pero bueno, es una anestesia regional, que es la que uso también para la cirugía de la bioplastia. De forma que además cuando te despiertas, cuando la mujer se despierta no tiene nada de dolor porque está anestesiada la zona. Em, la recuperación no es dolorosa, pero yo tampoco quiero que nadie se engañe, porque es verdad que estás incómoda, porque queda todo inflado, hinchado. La primera semana está todo hinchado, pueden salir morados. La zona donde hemos sacado la grasa puede quedar como una sensación como si te hubieras dado un golpe. Yo siempre digo que las primeras semanas no te alegras de habértelo hecho. Tampoco te arrepientes en el hat trick no te arrepientes, pero alegrarte tampoco, estás incómoda. Y yo sí les recomiendo que se hagan una semana de baja, de vida tranquila, porque es frecuente que no estés cómoda sentada. No es doloroso, pero no estás bien, ¿vale? A partir de la segunda semana empiezas a estar mejor y es a partir de la tercera cuando empieza la grasa a hacer su beneficio, que es máximo o va aumentando cada vez más dentro de los 3 primeros meses y sigue aumentando, aunque ya no tan exponencialmente, hasta los 6 meses. Y después estos resultados se mantienen en el tiempo, que es la ventaja de hacer esta técnica de infiltración de grasa autóloga en 3 capas. Es importante también, y siempre lo combinamos, ya lo saben las fisioterapeutas de suelo pélvico, que soy muy fan de su trabajo, pero muy fan, y siempre es importante combinarlo con una buena fisioterapia de suelo pélvico. Nosotros tenemos en nuestro equipo la suerte de contar con Nuria Felip, que es nuestra fisio, que trabaja súper bien y que además está muy acostumbrada a trabajar los postoperatorios de este tipo de cirugías. Y en nuestro caso siempre recomendamos que hagan por lo menos las 5 primeras sesiones con ella porque sabe cómo llevarlo. Cuando viene gente de fuera, tampoco pasa nada, porque si no se la pueden hacer con ella, Nuria, que además es adorable, se pone en contacto con el fisio de la ciudad o el sitio donde sea y le explica cómo llevamos nosotros este tipo de postoperatorio, cómo lo lleva ella, ¿vale? Que no es una limitación no poder hacer la fisioterapia con Nuria para tener los beneficios de esta técnica, pero sí que es verdad que es recomendable complementaria con esa complementarla con fisioterapia de suelo pélvico los primeros meses porque vas a sacar la mayor rentabilidad al tratamiento. Termino con esto. Cada vez hay más evidencia científica. Al principio todo esto eran tratamientos que la gente pensaba que estábamos locos, que estaba loco el doctor Ramila cuando lo estaba haciendo, que casi era el único en el mundo, o era de los pocos que lo hacía hace años. Ahora cada vez está más claro que esto es un tratamiento que va muy bien para el líquen escleroso vulvar. Hay cada vez más artículos publicados utilizando transferencia de grasa autóloga. Cada vez hay más evidencia científica. Él tiene un artículo publicado con su grupo que salió hace 2 o 3 años, con un seguimiento a 10 años en los que no había ni un solo cáncer de vulva en la serie que publicaron, lo cual no podemos decir que cure, que evite el cáncer de vulva, no podemos decir eso, que quede claro, pero bueno, por lo menos podemos decir que en esa serie a 10 años de seguimiento no ha habido ningún caso y eso es como mínimo esperanzador. Así que
Cada vez hay más evidencia, sobre todo con este tratamiento para el líquen escleroso, y es un tratamiento que nosotros pues casi que está empezando a ser casi pues nuestro tratamiento principal. Hacemos mucho de otro tipo de tratamientos, de factores de crecimiento de las plaquetas, hacemos muchas cosas en los casos leves, pero cuando tienes un caso, cuando ya tienes cambios anatómicos, cuando lo otro no te deja sintomática más de 6 meses, cuando vas con brotes, cuando tienes síntomas, cuando tienes dolor con las relaciones, para mí este está siendo ya el tratamiento principal en nuestra práctica porque realmente es lo que mejor va y lo que dura más tiempo. Bien, cirugía de estenosis. Vamos a empezar explicando lo que es la estenosis. La estenosis es el líquen escleroso, se llama así porque es una enfermedad inflamatoria crónica que lo que hace es que se vaya esclerosando la piel. ¿Qué significa? Que se va como quedando rígida la piel. Cuando la piel de la vagina, de la vulva, porque estamos hablando de la vulva, porque esto afecta a la piel de la vulva, estoy hablando de líquen escleroso. Hay otros tipos de líquen que pueden afectar a la mucosa, a la vagina por dentro, pero el líquen escleroso afecta a la piel de la vulva y al introito, ¿vale? Y a la entrada al vestíbulo. Entonces, ¿qué pasa? Que se va como perdiendo la anatomía porque va habiendo como una estenosis, como esa esclerosis va haciendo que se vaya como cerrando el espacio, el orificio de entrada, pues se va cerrando, 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 cerrando y se puede cerrar en la parte superior, en la parte inferior, puede haber una estenosis más dependiente de los labios de las partes laterales, hay varios tipos de estenosis, pero es ese efecto de que se cierra la vulva, ¿vale? Se cierra la vulva y ya no se puede acceder a la vagina. Eso es un problema importantísimo si lo que quieres es tener relaciones sexuales con penetración. Es verdad que la semana pasada hicimos un episodio en el que hablábamos de que hay un mundo lleno de fantasía e ilusión fuera de la penetración, pero también es verdad que hay mujeres y parejas para las que la penetración es importante. Y como no podemos cambiar el mundo y los cerebros tan fácilmente, pues también hay que escuchar y atender a las personas para las que la penetración es importante, porque no podemos cambiar su manera de entender la sexualidad de un día para otro y porque a lo mejor la han disfrutado mucho y quieren volver a disfrutarla de la misma manera. Entonces, para esas personas que quieren disfrutar de la penetración, pues la estenosis es un problema gravísimo porque se hace imposible, porque se convierte en un tejido totalmente rígido que no se estira, imposible la penetración. Pero es que la estenosis tiene otro problema, que tampoco quiero que todo el mundo se agobie con esto, pero es que se puede acabar cerrando completamente la entrada de la vagina, siendo un problema incluso para orinar. Esto es muy raro, pasa muy pocas veces porque normalmente tú lo vas viendo antes y se pueden hacer cosas antes. Pero es verdad que hay otra razón para tratar la estenosis que no es exclusivamente la penetración, sino evitar que se cierre o que evolucione y que se acabe cerrando la entrada de la vagina o la vulva, ¿vale? Lo que les decía, hay varios tipos de estenosis. Puede ser anterior, que es en la parte del vestíbulo anterior, entre el clítoris y donde sale la orina, el meato uretral. Puede ser posterior, que es la que más suele afectar al tema de las relaciones laterales. Puede haber una estenosis más posterior. El doctor Bermila tiene todo un desarrollo sobre los tipos de estenosis increíble. La verdad es que da gusto cuando hace una ponencia al respecto de esto porque aprendes muchísimo con él. Pero bueno, al final hay diferentes tipos de estenosis y tenemos que decidir en qué momento y cuándo y por qué tratamos la estenosis. Una cosa que me parece súper importante es lo que no se debe hacer con la estenosis y es lo que reconozco que yo hice alguna vez al principio porque no sabía, no tenía la experiencia que tengo ahora y no tenía el conocimiento que tengo ahora, ni había conocido al doctor Brambila con sus técnicas de amplificación de introito. Y es abrir la estenosis, abrirla y dejarlo abierto para que cierre por segunda intención. ¿Por qué no hay que hacer esto? Por dos razones. Primero, porque tienen unos postoperatorios horrorosos, súper dolorosos, súper dolorosos. Y segundo, porque se acaba pegando otra vez, ¿vale? Y es verdad que yo reconozco que lo he hecho en algunos casos que habían estenosis muy severas, cuando no conocía todas estas técnicas, y consigues unos resultados muy buenos al principio y te hace un montón de ilusión y te esperanzas y dices, mira qué bien, que hemos recuperado, que está todo bien. Pero la realidad es que esa mujer al cabo de 2 o 3 o 5 años va a estar igual de cerrada o peor después de esa cirugía de apertura sin colgajos, como vamos a ver ahora. Entonces,
mi recomendación en general es que no se hagan cirugías de abrir y cierre por segunda intención, porque esas cirugías la mayoría de las veces acaban volviendo a pegarse, además de que haces pasar a la mujer por un postoperatorio muy malo. Mis disculpas a las mujeres, las poquitas a las que se lo hice antes de saber estas nuevas técnicas, porque lo hice basada en lo que, pues en lo que había en aquel momento, no me lo inventé yo, ¿vale? Era lo que aprendíamos en los cursos, en los congresos, lo que estaba haciendo todo el mundo. Pero es verdad que reconozco que las técnicas que tiene el doctor Brambila son infinitamente mejores. ¿Por qué? Pues porque él utiliza unas técnicas de amplificación de introito en las que no deja eso abierto para que cierre solo. Cuando digo cierre por segunda intención, para que me entiendan los que no son médicos, es que abren y lo dejan abierto para que poco a poco se vaya cerrando solo, ¿vale? Eso es súper doloroso porque tarda muchas semanas en cerrarse y es un postoperatorio muy, muy doloroso. Lo que hace el doctor Brambila es una técnica totalmente diferente y es coger tejido sano de los labios externos y lo que hace son unos colgajos, es que coge la piel con el tejido que está debajo y los tuneliza, los mete como por debajo y los coloca en el centro. El efecto es como si tú tuvieras un pantalón muy apretado, le haces un corte y colocas un trocito de tela para ampliarlo. Pues ese es el efecto, ¿vale? Esto lo hace en la parte posterior, cuando la estenosis es posterior, o en la parte anterior, cuando la estenosis es anterior. La parte anterior a veces hace colgajos, a veces hace injertos. Bueno, depende un poquito de cómo sea la anatomía de cada mujer, pues elige una técnica u otra. ¿Cuál es la ventaja de esta técnica con estos colgajos, con esta cirugía de amplificación que hace el doctor? Pues la ventaja es que el postoperatorio no tiene nada que ver, no es igual de horroroso porque al final es una herida que cicatriza bien y en 1 o 2 semanas está cicatrizado. O sea, nada que ver el postoperatorio, mucho más amable, ¿vale? Pero es que además evita que se vuelva a cerrar porque ha puesto piel buena ahí en medio. Pero no solo evita que se vuelva a cerrar porque ha puesto un trozo de tela buena, sino porque esa tela buena no se va a convertir en tela mala, no se va a convertir en líquen. Es absolutamente excepcional. Lo normal es que esa piel que pone que la trae de otro sitio, esa piel siempre vaya a ser sana, porque el líquen afecta a una zona de la vulva, pero no afecta a la piel de los labios mayores. Entonces, si tú traes piel de los labios externos y la pones en medio, esa piel que has puesto ahí va a ser sana el mes que viene, el otro, dentro de 5 años y dentro de 10. Va a mantenerse sana y va a permitir que eso no se vuelva a cerrar. Entonces, por un lado, es una técnica que permite un postoperatorio mucho más amable, aunque ya les explicaré que, bueno, es intensito. Pero por otro lado, sobre todo, soluciona, en principio, para siempre la estenosis, entendiendo siempre que en medicina no tenemos un 100% de nada y que hay que ser prudentes, pero en general, lo normal, en la inmensísima mayoría de los casos, es una solución real y definitiva para la estenosis, para que no se cierre la vagina. ¿Cómo es la recuperación? Que eso quería ser realista también. Esto yo no sé si lo saben, si lo he explicado alguna vez, pero las mujeres que opero yo y que operamos juntos con el doctor Brambila eligen la canción con la que entran a quirófano. Yo siempre les pregunto con qué canción quieres entrar y ellas entran como escuchando, como si fueran la novia de la boda, escuchando su canción y con esa canción se duermen. A mí me parece una iniciativa súper bonita que ellas agradecen mucho y con la que yo aprendo mucho de música. Entonces aquí ganamos todos. Y recuerdo una mujer que operamos de una cirugía de estenosis que eligió una canción, ya no me acuerdo cuál, y cuando la vi a la semana para ver cómo estaba, yo normalmente las opero, yo las veo a la semana, a los 15 días, después las vemos juntos al mes, quiero decir, hacemos un seguimiento, estamos muy encima. Nosotros cuidamos mucho a nuestras mujeres con líquen y las que no tienen líquen también. Intentamos estar muy encima para que nadie se sienta abandonado en ese postoperatorio, ¿vale? De cualquier cosa, ¿eh? El caso es que esta mujer llega a la semana y me dice, lo llego a saber y pongo Resistiré de canción. Así que la semana siguiente la puse en honor a ella, puse la canción Resistiré dentro de mi lista de mujeres valientes, porque es verdad que el postoperatorio, sin ser un postoperatorio doloroso, porque no lo es, no es el postoperatorio de cuando abren y dejan un cierre por segunda intención, es verdad que hay herida, que está cicatrizando, que pica, que escuece en los puntos, que está hinchado. Porque además en esa cirugía, que no lo he explicado, pero en esa cirugía de amplificación de introito, además hacemos el hat trick también. O sea,
todo lo de la transferencia de grasa que había explicado antes también se hace aquí. Entonces, claro, además de tener las cicatrices, lo tienes todo como bastante hinchado porque también se ha puesto la grasa, ¿vale? Entonces, es verdad que es un postoperatorio en el que la primera semana muchas veces no solo no te alegras, la primera semana te arrepientes de habértelo hecho. Pero eso es la primera semana. La segunda semana ya empiezas a decir, bueno, pues parece que no fue para tanto. La tercera semana estás mejor y ya empiezas a alegrarte. Pero es lo que les digo, al cabo de 3 meses, 6 meses, un año, mm, es que estás feliz de haber pasado por eso. Sí que es una semana un poquito más incómoda, no es súper doloroso, pero es incómodo. Tienes todo hinchado. Si te miras, tengo una de nuestras mujeres con líquen, que tengo un cariño especial. Ella, no sé si se reconocerá, si me escuchará, pero le tengo mucho cariño. La vimos hace muy poquito en la consulta, después de casi 2 años de su cirugía de estenosis. Una chiquita joven que tenía una estenosis muy severa, que es enfermera además, que cuando se vio la vulva los primeros días se asustó, porque la imagen al principio, claro, está todo hinchado, tienes esa piel de otro color ahí en medio, es como que asusta al principio. Y el otro día venía y me decía, Maite, es que no te imaginas lo feliz que soy, es la mejor inversión que he hecho en mi vida, lo feliz que soy, la sexualidad maravillosa que tengo ahora, y eso es gracias a esa cirugía. Y estoy hablándoles de 2 años después. Entonces, es verdad que la primera semana puede ser que te arrepientas de habértelo hecho, pero después te alegras muy mucho de haber pasado por eso, porque además has dado una solución que podemos considerar prácticamente definitiva. Aunque, ya les digo, con el líquen y con medicina, pero en concreto con el líquen no curamos, no podemos decir que hay algo definitivo y que sea curativo, ¿vale? Cuando llego definitivo es que como pones piel sana, no se va a volver a cerrar, pero puedes volver a tener síntomas. O sea, con el líquen tenemos que entender que por muy bien que lo hagamos y por muchas técnicas novedosas y buenísimas, por desgracia no tenemos una cura definitiva. Lo que pasa es que lo que sí que solemos conseguir con esta cirugía es que no se vuelva a cerrar. Y sigo ya, voy a terminar con la fimosis de clítoris. La fimosis de clítoris es cuando el clítoris está tapado, ¿vale? Que esto también es otro de los signos del líquen escleroso vulvar. Esto muchas mujeres ni se dan cuenta porque como nadie se mira el clítoris ni nadie se mira la vulva, pues a veces cuando se vienen a dar cuenta ya no se ve el clítoris. Por eso yo siempre les recomiendo que se miren el clítoris, que es una maniobra muy sencilla, sentadas en el váter, hacer así, estirar de la piel del capuchón del clítoris para arriba, ver la bolita rosa esa, eso es el clítoris. Eso es una maniobra muy sencilla que deberían hacer todas las mujeres y acostumbrarse a hacerla. Bueno, pero hay mujeres que tienen líquen y que no se lo han hecho o de repente o ya lo tienen totalmente tapado o parcialmente tapado. Es verdad que la fimosis a veces cuando la descubrimos está un poco pegado, a veces está más pegado y a veces está totalmente tapado, que está debajo. Es verdad que en mi experiencia y es verdad que no tengo datos concretos y estadísticas que voy a intentar tener, pero ahora mismo no las tengo. Lo habitual es que la función del clítoris no se pierde. O sea, tú puedes seguir teniendo orgasmos aunque tengas el clítoris tapado del todo. Sí que es verdad que suele ser más difícil estimular el clítoris porque está menos accesible, hay más piel por encima y suele ser una piel más gruesa. Entonces suele ser más difícil estimularlo, pero no significa que pierdas capacidad orgásmica, significa que te puede costar más. Normalmente no es un problema de que les cueste más porque además como es algo gradual, muchas veces se han acostumbrado a responder de esa manera, es decir, no se acuerdan de cómo era antes y tú te has acostumbrado a que tú respondes así y que te estimulas de esta manera. Y muchas veces cuando abrimos, cuando liberamos la fimosis, pues tienen que aprender a una manera menos directa, ¿vale? Porque está más expuesto. Entonces, ¿pero qué puede pasar con la fimosis de clítoris? Ya les digo, en mi experiencia no creo que afecte directamente a la capacidad para el orgasmo porque el líquen afecta a la piel y el clítoris dentro, cuando está tapado, se puede seguir estimulando y puede seguir teniendo orgasmos con la estimulación del clítoris. Pero sí que puede haber otros problemas asociados, además de que puede haber una disminución, ¿vale? Es decir, que cueste más, porque como hay más piel, cuesta más estimularlo. Pero además de eso, a veces pueden aparecer quistes dentro del clítoris o abscesos, porque alrededor del clítoris también unas pequeñas glandulitas en la piel del capuchón, igual que en el hombre se segrega como un liquidito blanco que es el esmegma, que por eso se tienen que limpiar bien para que no se les acumule ahí debajo del glande y demás.
Pues las mujeres en mucha menor cantidad nos pasa lo mismo. Ahí alrededor del clítoris se va produciendo una sustancia blanca que si está pegado se puede ir acumulando y eso se puede infectar. A veces quedan pelitos metidos por dentro. Entonces, cuando tú tienes un clítoris que el capuchón está totalmente libre, separado, no hay problema porque eso va saliendo espontáneamente. Pero si hay algo de piel pegada, eso puede no salir y se puede acumular y se puede infectar y formar un absceso de clítoris. Los abscesos de clítoris son dolorosísimos, se lo puede imaginar, y drenarlo pues es muy doloroso también. Entonces, en esos casos en los que hay una fimosis que forma abscesos de clítoris, pues es una de las principales indicaciones para liberar esa fimosis. También lo hacemos cuando se forman esos quistes. Y también lo hacemos cuando entramos en quirófano, pues por otra causa como por un hat-trick, cuando vamos a hacer una cirugía de regeneración. Porque hay otro punto que yo también quiero investigar mejor y es cómo se siente una mujer cuando sabe que su anatomía de la vulva ha cambiado completamente. Porque la mayoría de las mujeres no sabían cómo era su vulva antes, pero cuando les diagnostican un líquen y les dicen que tienen una fimosis de clítoris y que su clítoris no se ve y que el de las demás sí, se sienten fatal, fatal consigo mismas por no haberse dado cuenta, por no haberse mirado antes, por no enterarse de lo que estaba pasando. Entonces, para muchas mujeres no había sido un problema hasta que entienden que esto es algo que es diferente a las demás vulvas y entonces empieza a ser un problema más grande. Yo creo que eso tiene un impacto mayor de lo que somos conscientes los médicos y lo voy a intentar explorar a partir de ahora preguntándole directamente a nuestras mujeres. En muchos casos liberamos el glande del clítoris aunque no haya abscesos porque a la mujer le da mucha alegría verse su clítoris otra vez y saber que está ahí y saber que es normal, entre comillas, saber que su vulva es normal. Las mujeres de líquen tienen muchos problemas, muchos asociados a su vulva que trascienden a exclusivamente los picores y uno es esa sensación de que tengo una vulva que no es normal y que van a pensar los demás, ¿vale? Y el liberar esa fimosis de clítoris pues te da la tranquilidad de que tu vulva es normal. Cuando digo normal, entiéndame que lo pongo siempre entre comillas porque a mí lo de normal no me gusta, pero esa sensación de pues ya soy como las demás, ¿vale? Parece una tontería, pero yo creo que pesa muchísimo. ¿Qué opciones hay para tratarlas? Nosotros tenemos diferentes técnicas, el doctor Brambila tiene diferentes técnicas en función de cómo sea la fimosis, del grado de fimosis y de cuánta piel hay alrededor, etc. Entonces hay diferentes técnicas para tratarla. Lo más importante es hacer una buena estimulación después. Yo les digo siempre que al cabo de unos días después de la cirugía, y es ahí donde prescribo juguetes sexuales, porque sí que es importante la estimulación del clítoris para que no se vuelva a pegar, porque el problema de la cirugía de la fimosis es que se pueda volver a pegar. Normalmente usamos cremas que pueden ayudar a crecer el clítoris un poquito. Bueno, tenemos nuestras técnicas para conseguir que no se vuelva a pegar, pero sí que es verdad que es una cirugía que cada vez hacemos más, pues por un lado para mejorar los problemas que hay asociados a esa fimosis cuando hay quistes, abscesos, etcétera. Por otro lado, porque puede mejorar la sensibilidad en el sentido de que sea más fácilmente accesible. Tu clítoris no ha perdido sensibilidad, solo que está tapado, pero cuando lo destapas tu clítoris es igual de sensible. Entonces, si lo destapamos es más fácil estimular el clítoris. Y después también por esa idea de devolverte esa sensación de que no tienes nada raro, ¿vale? Que yo creo que es más importante de lo que somos conscientes los médicos. Bueno, y se ha hecho ya muy largo, yo creo que hemos resuelto todas las preguntas frecuentes, así que vamos ya a terminar. Espero que les haya gustado el episodio de hoy y que les haya servido, sobre todo a las mujeres con líquen escleroso vulvar, porque de verdad que está hecho con todo mi cariño para ellas y para los hombres que tienen líquen, que sepan que también haré algún episodio para hablar de líquen. Es verdad que será ya para la próxima temporada, porque esto, pues yo no tengo experiencia en líquen en hombres, no veo yo siempre digo que como soy ginecóloga solo veo los penes, los penes que yo elijo ver, así que no, en principio yo no tengo experiencia en líquen en hombres, pero el doctor Brambila tiene muchísima experiencia también haciendo técnicas regenerativas de líquen en hombres, así que habrá algún episodio dedicado a ellos también, pero este se lo debía a mis mujeres, a todas esas que vienen a mi consulta y a las que no pueden venir, también con todo mi cariño para todas ustedes.
Y ya lo sabes, sígueme aquí en Spotify, en Apple Podcast, en la plataforma que me estés escuchando. Si me ves en YouTube, acuérdate de suscribirte a mi canal, que me da mucha alegría. Estoy a punto de llegar a los 3.000 suscriptores, que parece poco, pero cuesta mucho llegar en YouTube. No es fácil en YouTube conseguir suscriptores, así que allí le das a suscribir, es súper sencillito y así me das un suscriptor más, que a mí me hace siempre mucha ilusión. Acuérdate de mi canal, @DRA Maite Fernández. Y si no quieres perderte nada, acuérdate de hacer nuestro test, de mirar nuestra página web y de hacer nuestro test de salud genital y sexual, porque también hay preguntas sobre líquen y también podrás saber si todo es normal o si puedes tener algo que te tengas que preocupar y tengas que ir a consultar a tu ginecólogo. Y recuerda que si lo que quieres es no perderte nada, pues lo que tienes que hacer es suscribirte a la newsletter de Intimara, que lo puedes bien hacer a través del test o metiendo tus datos en nuestra web, y de esa manera te llegará información de valor sobre todos estos temas y mucho más. Y sobre todo, cada semana te haremos llegar el episodio del podcast con los links a todas las plataformas para que tú elijas como quieres sentirlo. Porque recuerda, este podcast no se escucha, no, este podcast se siente. Hasta la semana que viene. Este episodio ha sido también patrocinado por Marlix Studios. Guión y locución, doctora Maite Fernández, es decir, yo. Producción ejecutiva, Esther Sánchez. Directora de marketing, Claudia Colón. Grabación, edición y montaje, Marlix Studios. Música, canción Hope, cedida por Rodrigo Fallen y Jan Gasline de Soulcare. Redes sociales, Esther Sánchez. Diseño de la portada, Antonio Álvarez. Ilustraciones, Alejandro Álvarez.